Durante estas clases hemos venido analizando diversos casos de justicia transicional a nivel comparado y en particular revisamos el caso de Sudáfrica con su llamada Comisión de Verdad y Reconciliación creada el año 1995. En la presente clase nos centraremos en una ponderación del proceso transicional de Sudáfrica, sus críticas y relevancia. Como hemos señalado, una vez abolido el régimen de Apartheid, se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación, TRC, según su sigla en inglés, como una forma de brindar justicia restaurativa bajo la figura de un cuerpo semejante a un tribunal, pero sin facultades jurisdiccionales, en el cual testigos y víctimas podían prestar declaración por las graves violaciones a los derechos humanos sufridas, como también los responsables de dichos crímenes, buscando eventualmente su amnistía. La TRC no fue una comisión de verdad como otras existentes en América Latina o incluso en la misma África. El enfoque dado por la TRC ha diferido de aquel presente en un importante número de comisiones de verdad, toda vez que adoptó uno de justicia restaurativa. Así, la TRC impulsó las bases del reencuentro entre víctimas y victimarios, otorgando un papel preponderante a las primeras, la posibilidad de otorgar amnistía a los segundos basada en el principio de satisfacción mutua y una participación relevante a la comunidad en todo el proceso, sirviendo tanto de catarsis colectiva como de mecanismo de publicidad para sustraer a la población de su supuesta ignorancia. En dicho contexto, la labor que desarrolló la TRC en el proceso de justicia transicional sudafricano resulta un hito importantísimo, al permitir la develación de una verdad que de otra forma habría quedado relegada a un segundo plano y con ello subyacente y pendiente en la sociedad local. No obstante la dimensión e importancia del proceso, al día de hoy aún quedan resabios de temáticas abiertas y heridas no sanadas. No existieron juicios penales que castigaran a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de Apartheid. Resultaba impracticable, al menos en apariencia, la realización de miles de juicios para perseguir a los responsables de tales crímenes. De allí que la TRC no fuese un órgano judicial y no pudiese en consecuencia llegar a determinar responsabilidad penal ni imponer sanciones, por lo que se vio forzada a negociar con todos los actores involucrados para así intentar obtener el establecimiento de la paz, aunque fuera parcial. En dicho cometido, la TRC debía brindar justicia en cierta medida, pero igualmente tenía un fin aún más complejo: cumplir con las altísimas expectativas impuestas por la nueva Constitución de Sudáfrica de 1993 en cuanto a lograr la paz y la reparación, empresa de muy difícil consecución en una nación fracturada por largas décadas de segregación racial. En dicho cometido se concedieron cerca de 7.000 amnistías y se celebraron casi 2.000 audiencias públicas, las cuales tuvieron por principal objeto exponer a la sociedad las ofensas cometidas durante el régimen de Apartheid, rindiendo así cuentas a nivel social. De esta forma, en la praxis, no se llevaron a cabo juicios, sino que se prefirió las audiencias públicas como medio de otorgar una especie de justicia a las víctimas, aplicándose con ello estándares internacionales que, con el tiempo, probaron ser ineficaces para una sociedad sudafricana altamente dividida, atendida a la gravedad de las ofensas perpetradas. En cuanto a la reparación, el proceso transicional sudafricano ha permitido indemnizaciones muy modestas a las víctimas. Si bien gran número de las víctimas resultaban elegibles para reparación e indemnización conforme a los criterios de la TRC, lo cierto es que a la fecha la mayor parte de aquellas no lo han obtenido, pese a las promesas de las autoridades sudafricanas del momento, mientras que la minoría ha obtenido reparaciones muy discretas. Los intentos de obtener mayores reparaciones han resultado en extremos aislados y se ha llegado a la situación de llevar la cuestión a conocimiento de tribunales foráneos, como ha sido el caso de una demanda colectiva presentada en Estados Unidos en contra de varias multinacionales por haber estas incitado y colaborado en las violaciones contra los derechos humanos ocurridas a la época en Sudáfrica, sin que esta misma pretensión haya sido planteada a la fecha ante tribunales sudafricanos. El trabajo de la comisión resultó positivo al ir incluso más lejos de aspectos estrictamente probatorios y determinación de responsabilidad, llegando a dejar a un lado el orden meramente legal y emplear un sentido más psicológico, arribando a la verdad mediante un proceso catártico de exploración del dolor de las víctimas, lo cual tuvo profunda trascendencia para la reparación de la sociedad sudafricana. En concordancia, la ponderación actual de la labor de la TRC ha sido estimada como favorable, tanto en Sudáfrica como en el extranjero,
considerándola piedra angular del proceso de transición democrática vivenciado por el país. No obstante lo anterior, la función desempeñada por la TRC tampoco ha estado exenta de críticas. No solo fueron puestos en tela de juicio aspectos procedimentales como la exposición a que se vieron enfrentadas las víctimas, problemas de traducción de sus testimonios y cuestiones operacionales varias. También se ha afirmado por variados actores del proceso, incluidas las víctimas, que está terminada por promover la impunidad de los victimarios, al garantizar la amnistía en determinados casos sin que se llevase a cabo proceso criminal alguno a su respecto, determinando a los autores de una violación antes de una condena y otorgándoles amnistía antes de que siquiera fueran sometidos a un juicio. La oposición contraria ha sostenido, a su vez, que si bien es cierto que se concedieron amnistías, su aplicación fue menor en relación al número de solicitudes planteadas. El modelo de justicia restaurativa impuesto en la transición sudafricana también distó mucho del usual modelo retributivo impuesto en otras comisiones de verdad. Aquí, al privilegiarse el acceso a la información en pos de la búsqueda de la verdad, se sacrificó en gran medida la justicia y la reparación a las víctimas. Así, estas reparaciones no se consideran actualmente suficientes por las víctimas y hace pensar si la búsqueda de la verdad compensa la ausencia de otros elementos de la justicia de transición. En ese sentido, la inexistencia de sanciones penales conllevó también una percepción generalizada de impunidad que se mantiene hasta el día de hoy, al no existir condenas efectivas por los crímenes cometidos, lo cual, desde luego, termina por ser una de las mayores deficiencias del proceso, al no otorgar, en última instancia, justicia para las víctimas en cada caso particular. En la actualidad, con altos y bajos, la transición sudafricana ha sido estimada como exitosa, pero más considerada como proceso que en cuanto a su real resultado. En su oportunidad, permitió establecer la verdad de manera más eficaz que muchas otras comisiones en el orden comparado, puesto que los ofensores se hallaban más dispuestos a develar lo ocurrido bajo una promesa de amnistía, real o aparente, unida a la publicidad de las ofensas. En lo que desafortunadamente la transición ha quedado con deudas, ha sido en la completa reparación de las víctimas, junto con la percepción de que aún falta mucho en cuanto a la determinación judicial de responsabilidades penales para los ofensores en el contexto del apartheid, dejando la sensación de que se ganó en verdad cediendo en justicia, lo que si bien no es del todo correcto, sí tiene cierto asidero en la posterior realidad sudafricana, al ser la justicia un elemento ineludible en los procesos de transición y además una obligación en virtud de los tratados internacionales, siendo su ausencia incompatible con el marco general del derecho internacional de los derechos humanos. Gracias por ver esta clase. Por favor visiten moochile.com y quedan invitados a ver nuestra próxima lección.